Hoy es miércoles y estamos teniendo nuestro estudio bíblico como cada miércoles. Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, quiero agradecer a todas las personas que realmente se han puesto en contacto con nosotros para ofrecer nuestras expresiones de cariño, de atención por la muerte de mi papá en el día del viernes y por la gravedad que tomó mi mamá también estar en el hospital durante todos estos días sin responder. Y quiero decirles que para gloria del Señor, mi mamá en el día de hoy ha respondido, pude hablar con ella, conversar con ella, su cerebro está bien, me está reconociendo, así que las oraciones de ustedes realmente están surtiendo efecto en mi familia. Así que quiero agradecer a todas las personas que realmente han estado pendientes de toda esta situación que está pasando. Y aclaro para que todo el mundo sepa que no ha sido por el coronavirus. Mi papá murió de un problema del corazón que viene años con esa enfermedad, y mi mamá, producto del impacto que le causó la muerte de mi papá, quedó en coma y gracias a Dios en el día de hoy ha despertado y está consciente y está recuperándose. Así que sigan orando y agradezco mucho las atenciones y el cariño y las muestras que cada hermano, pastores dentro y fuera del país me ha expresado durante estos días. Hoy tratando un tema diferente. ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia? Es la pregunta de hoy. ¿Cómo sabemos quién escribió la Biblia? Porque todo el mundo habla de la Biblia y mencionan la Biblia, pero hay mucha gente que no conoce realmente lo que es la Biblia y no todo el mundo puede entender la Biblia, porque quiero aclarar que para poder entender las cosas que dice la Biblia, solamente se pueden interpretar a través del Espíritu Santo. Así que vamos a hablar hoy acerca del tema de cómo sabemos quién escribió la Biblia. Y muchas personas realmente fueron las que contribuyeron a la escritura de la Biblia. Alrededor de como de 40 personas en el Antiguo Testamento y como 30 personas como 10 personas en el Nuevo Testamento. Perdón, es alrededor de 40 personas, 30 personas en el Antiguo Testamento y 10 personas en el Nuevo Testamento. Los 5 primeros libros de la Biblia se le ha llamado siempre el Pentateuco. Penta, que significa 5. 5 libros, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se le atribuyen lógicamente a la autoría de Moisés y se le conoce dentro del pueblo hebreo como la Torá. El Nuevo Testamento consiste entonces en historias, enseñanzas y cartas circulares entre las primeras iglesias, incluyendo lógicamente Lucas y Hechos, que fueron escritas por un médico llamado Lucas, Mateo y Marcos, que tienen memorias de Pedro, y Juan, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. La Biblia para los cristianos no es solamente un libro, como pueden leer cualquier otro tipo de libro que sean lógicamente conocidos, famosos durante muchos años. Es la palabra de Dios autorizada y escrita para los seres humanos. Siempre cuando hablamos de la Biblia, estamos hablando que la Biblia fue escrita para los seres humanos aquí en la tierra. Si usted se fija en la Biblia, en el primer versículo, la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin embargo, no habla de los otros planetas, y los planetas existían. Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, todos esos planetas existían. Pero la Biblia habla el cielo y la tierra solamente. Porque la Biblia fue escrita. Supongamos que haya personas en Marte, Júpiter, Saturno, en cualquier otro planeta, pero la Biblia fue escrita para los seres humanos que están en la tierra. Así que para eso fue escrita la Biblia, la palabra de Dios. A través de este libro, de lo que es la Biblia, Dios habla al mundo y revela quién es y cómo está trabajando en aquello lógicamente, de aquella época, y cómo está trabajando y va a trabajar dentro de la época moderna y de la época futura también. Dios fue quien dictó a los autores humanos de las Escrituras. Sin embargo, el mensaje universal de Dios está presente desde Génesis hasta el Apocalipsis. Por lo tanto, Dios utilizó muchas personas para que fueran escritores de la palabra, pero no salieron de hecho, lógicamente, de ellos todas esas ideas y todos esos conceptos y todos esos principios que aparecen en la Biblia. Sería absurdo pensar que fue un hombre el autor de la Biblia, cuando realmente es la Biblia la que condena al hombre producto del pecado. Y sería tonto que un mismo hombre escribiera un libro para condenarse a él mismo también.
Dios fue quien dictó a esos autores y lógicamente que eran autores humanos de las Escrituras y Él fue el autor principal de todo. Es sorprendente que usando diferentes lenguajes, diferentes culturas, diferentes tiempos, hubiese tanta perfecta unión desde el primer libro hasta el último libro de la Biblia. Eso no lo puede hacer ninguna otra experiencia con otra lectura de cualquier otro libro. Este libro es completamente humano, pero también es completamente divino. Fue inspirado por el Espíritu Santo y fielmente reservado para, lógicamente, que era su destino. ¿Cuál era el destino? Llegar a las manos del ser humano. Y el ser humano ha tenido la bendición de que pudiera llegar por escrito ese mensaje que Dios quiere llevarnos a nosotros a través de este libro maravilloso que se llama la Biblia. Es sorprendente como a pesar de que existen libros anónimos dentro de la Biblia, porque en la Biblia no sabemos cuáles son los autores de todos los libros que aparecen, o los escritores que aparecen en toda la Biblia. No sabemos cuáles son. Y a pesar de eso, que no se sabe todo eso, fueron incluidos dentro del canon como parte del libro de Dios. O sea, Dios fue llevando a cada uno de estos escritores, llevando la bendición de poder unir todas estas ideas y todos estos escritos y revelaciones que Dios había hecho para formar lo que se llamaba el canon. El mensaje de este libro es más importante que saber quién fue quien escribió cada libro. Porque mucha gente se preocupa mucho o se llenan de muchos argumentos en pensar quién fue exactamente el escritor de este libro o del otro. Y eso realmente no era lo importante de esto. Hay sí libros en la Biblia que se revelan claramente quiénes fueron los escritores de la Biblia. Por ejemplo, por darle un ejemplo, en 1 Corintios 16, 21 dice, Pablo mismo dijo, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, Pablo especifica, en ese específicamente libro de 1 Corintios, especifica que él mismo fue quien escribió de su propia mano. Y también en Filemón 19, también dice, yo Pablo los escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, lo importante no era quién escribió ese libro, sino quién es el autor de ese libro. Y esa es la parte importante dentro de saber quién fue quien escribió la Biblia. Porque los escribas eran muy celosos en el Antiguo Testamento y todas estas épocas en que ellos lo escribían a mano con tanto celo y tantas cosas que hemos oído acerca de cómo se escribió cada concepto, cada revelación de parte de Dios. Eran muy celosos en cuanto a esto y muy reverentes en cuanto al mensaje. En el Antiguo Testamento está lo que se llama el Pentateuco, que lógicamente son los libros desde Génesis hasta Deuteronomio. Los libros históricos, que son desde Josué hasta Esther. Los libros de poesía, que son los de Salmos y los Cantares. Los libros proféticos, que son desde Isaías hasta Malaquías. Los libros de sabiduría o de literatura de sabiduría, como los que vemos en Proverbios o los que vemos en Eclesiastés. Y el libro escatológico muy reconocido por mucha gente como el libro de Apocalipsis y todas las revelaciones y símbolos que aparecen allí. A veces nos olvidamos que muchos de estos autores eran sencillamente personas como somos en el día de hoy. Entre ellos había reyes, habían príncipes, habían poetas, habían profetas, habían pastores, habían sacerdotes, habían doctores y aún había hasta pescadores que fueron escritores de la Biblia. Pero todos respondieron, cada uno de ellos, al llamado de Dios a poder registrar fielmente lo que Dios con tanto celo había inspirado para que ellos escribieran. Dios nos dejó un mensaje extraordinario en este libro maravilloso. Cuando hablo de quién fue quien escribió la Biblia, por eso es que no menciono muchos pasajes, porque quizás algunas personas pudieran decir, claro, probar con la misma Biblia que fue Dios quien escribió la Biblia, quizás no es un argumento muy sólido. Por eso es que estamos tratando de contar historias de todo lo que ha pasado, de todo lo que tiene que ver también con arqueología, con números y demás, para tratar de probar que podamos entender que la Biblia es palabra de Dios. No es palabra de ningún ser humano, es palabra de Dios para el ser humano. La Biblia no es un libro corriente. Lógicamente, la palabra Biblia, que no aparece en la Biblia, y valga la redundancia, es como la palabra Trinidad,
que la Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, exactamente como el concepto de Biblia. La palabra Biblia significa libros. Biblia es un escrito que contiene las ideas y conocimientos relativos a un tratado que usan sus seguidores. Significa lógicamente rollo o libro. Y viene de una expresión griega que significa libros sagrados. Por eso es que la gente dice la Biblia de tal cosa, la Biblia, o sea, no mencionan solamente a la Biblia que le conocían mucha gente como la Biblia de los hebreos, y se conoce como el concepto de Biblia. Pero generalmente cuando hablamos hablar y vemos en el mundo pagano también que vemos hablar acerca de Biblia, Biblia significa libro y lógicamente en mayúscula el libro de Dios. El Génesis fue escrito alrededor del año 1445 a.C. Y el libro Apocalipsis, que fue el último libro que aparece en la Biblia, fue escrito alrededor del año 90 al 96 después de Jesucristo. Es el libro más vendido de todos los tiempos y se ha traducido en más de 2.500 idiomas, aún en el formato digital. Por eso la importancia del libro, la Biblia. Por eso la importancia de desarrollar dentro de este mundo la atención que todo el mundo tiene a este libro maravilloso que se oye hablar acerca de qué es la Biblia y que habla de Dios y que habla de todo esto. Lo que pasa es que mucha gente que no tienen el Espíritu Santo tratan de interpretar, tratan de sacar del libro, tratan de recibiendo las enseñanzas aparentemente de lo que Dios quiere decir cuando realmente no tienes la presencia del Espíritu Santo para poder entender qué cosa es lo que este libro maravilloso dice. El Antiguo Testamento se ha puesto en dos versiones y lógicamente hablando de la Biblia, desgraciadamente, producto de muchas cosas que han sucedido dentro del caminar de la Biblia, dentro del mensaje que Dios ha querido llevar y plasmarlo en un papel para que nosotros lo pudiéramos tener por escrito, durante ese recorrer hay muchas cosas que han sucedido y que suceden todavía en el día de hoy que desgraciadamente deforman en cierto sentido el verdadero mensaje que se puso decir. Pasa esto como en el juego que nosotros conocemos mucho de que se hace una línea y que se le dice a una persona, a la primera persona, una frase, una oración, algo, y que esa persona debe pasárselo a la segunda, a la tercera, así, en secreto, y cuando le pase, llega a la primera persona, a la última persona, esa persona recibe un mensaje totalmente distinto al que recibió la primera, o que sacó la primera persona. Eso en el concepto de Biblia, cuando hablamos del canon, no pasó. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y Dios guardó su palabra para que llegara intacta. Pero desgraciadamente, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, hay dos versiones que el ser humano ha tratado de implicar y lógicamente han tratado de manipular. Una es el canon hebreo, que lógicamente incluye los 39 libros de la Biblia, que son la Biblia que tenemos nosotros los evangélicos cristianos del mundo, que estudiamos y lo vemos como palabra de Dios, que solo incluyen los libros inspirados y autorizados como palabra de Dios. Después de eso existió lo que le llamaron después el canon alejandrino. El canon alejandrino tiene, que lógicamente es lo que se conoce también como la versión de los 70. Esto fue escrito en griego y contiene también no solamente el canon hebreo, sino también le añadieron libros que le han llamado ellos libros históricos, pero que no forman parte del canon porque no fueron inspirados y realmente lo agregaron a la palabra de Dios. Y ese fue de ahí salió el concepto de la palabra de los libros apócrifos que tiene esta canon alejandrino. ¿Qué libros apócrifos son? O sea, aparte del libro de los canos que aparecen en la Biblia evangélica, también ellos le han incluido dentro de ese alejandrino, en ese tipo de Biblia, de Tobías, Judith, primera y segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Libros que realmente son libros históricos, que tienen ideas históricas, pero que no fueron libros inspirados para aparecer dentro del canon bíblico porque aparecieron muchos años después. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y narra la historia, lógicamente, de la salvación, las enseñanzas de Jesús, su vida,
su mensaje, su muerte y más aún su resurrección. Contiene, además de la historia de Jesús, también contiene la narración de la iglesia primitiva, lógicamente en el libro de los Hechos, y las cartas pastorales y lógicamente el libro, como habíamos dicho anteriormente, el libro profético del Apocalipsis. Antes los libros de la Biblia fueron escritos, copiados manualmente y eran lógicamente muy estrictos en no cometer errores. Desgraciadamente, en el día de hoy vemos muchas versiones. Una de las cosas que yo recomiendo siempre dentro de una persona que va a tener una Biblia es que no vaya a comprar una Biblia que tiene debajo del texto, viene la interpretación, entre comillas, la interpretación de lo que está puesto en el texto. Como dije anteriormente, el único que puede interpretar lo que dice la Biblia es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos que incluir dentro de la Biblia la interpretación que tiene otra persona con relación a cualquier idea que aparece en la Biblia, la palabra de Dios. Muy respetable para la persona, pero no es palabra de Dios. Y mucha gente cuando a veces, como desconocen tanto de la Biblia, agarran la Biblia, ven el escrito que está debajo, lo leen, se lo creen, creyendo que esa parte también forma parte, lógicamente, del libro sagrado de Dios, cuando realmente es interpretación de alguien que lo añadió dentro de esa traducción de la Biblia. Por eso hay que tener mucho cuidado con relación a todas estas interpretaciones y traducciones. Porque esto ha provocado, lógicamente, errores en algunos manuscritos y confusiones en algunos tipos de personas en cuanto a la interpretación de lo que es el mensaje original de la palabra de Dios. Martín Lutero tradujo la Biblia en alemán en el siglo XVI. Los arqueólogos, y eso lógicamente es algo que también ha ayudado a cooperar en cuanto a la verificación y la afirmación de que Dios fue el escritor de la Biblia. Así que cuando hablamos de arqueología, la arqueología ha traído muchos datos, mucha información en cuanto a esclarecer las verdades originales de las verdades de la revelación de la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es, y concluyo con esto, la Biblia es la palabra de Dios. Su autor es Dios mismo y su intérprete el Espíritu Santo. Tratar de manipular la Biblia como lo han hecho mucha gente, tratar de hacer una traducción moderna para que la gente pueda entender la Biblia mejor, quizás pudiera confundir, quizás pudiera modificar el origen de lo que Dios ha tratado de enseñar o tratado de llevar al pueblo de Dios a través de la Biblia. La Biblia es un libro para estudiarlo, no es un libro para mantenerlo de adorno en nuestras casas, no es un libro para poner un juramento cuando vamos a un juzgado y poner la mano y jurar encima de la Biblia. La Biblia es un libro para leerlo, la Biblia es un libro para estudiarlo. Y yo te invito, lógicamente, cuando hablamos de la Biblia, que busques la presencia del Espíritu de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para poder entender con claridad cada palabra, cada concepto. Respetemos lo que es la Biblia. La Biblia no la escribió, su autor no fue cualquier persona, fue el propio Dios, que Dios ha tenido mucho cuidado en llevar hacia nosotros ese mensaje por escrito para que el mundo de hoy lo reciba en sus manos y puedan encontrar a través de él la luz y la salvación y el mensaje de Cristo Jesús. Ojalá que la Biblia siga siendo para ti, como lo es para mí, la palabra de Dios, ese mensaje que necesitamos leer todos los días. Aprovechemos este tiempo en que estamos ahora en nuestras casas, donde quizás tenemos mucho más tiempo de lo que teníamos antes, porque a veces hay personas que me dicen que se aburren dentro de su casa. Es un buen momento para que tú puedas tomar la Biblia, la palabra de Dios, y puedas buscar en ella cada enseñanza y estudiarla con profundidad y buscar en ella lo que Dios tiene para ti. Hay un mensaje de la Biblia para ti. Búscalo. Búscalo hoy día porque necesitamos escuchar la Biblia hablándonos a nosotros y mostrándonos ese mensaje maravilloso que Dios tiene. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Nuevamente, gracias por todas las oraciones y el apoyo durante este tiempo. Estamos orando por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga. Oramos por todos estos familiares que han tenido que enfrentar, desgraciadamente, esta enfermedad
terrible o virus terrible del coronavirus y hay familiares que han muerto de muchos seres queridos. Así que oramos por ellos, les presentamos delante del Señor para que el Señor les dé el consuelo y la fuerza que necesitan en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en esta época. Pero ¿saben qué? Jesucristo sigue siendo Rey. Lean la Biblia.